Ah, se para. ¿Cómo yo veo que Iván? También quiero comentarles que existen elasticidades, ¿verdad? Es otra parte de lo que forma la demanda. Entonces aquí sí les voy a rogar que quien no tenga su calculadora a la mano, que la busque, ¿verdad? Les doy unos minutitos porque les comento que eso sí nos va a servir ahorita. ¿O tienen su calculadora a la mano? ¿Tienen su calculadora a la mano? Yo no, licenciada. Vaya, búsquenla, por Sí, favor. licenciada. Vaya, búsquenla y me avisan cuando ya están en su lugar para iniciar. ¿Se ve la pantalla, compañeros? Sí, licenciada. Gracias. Todos estos temas los encuentran en el libro, en la bibliografía sugerida. Yo les invito a que se tomen su tiempo y lean, compañeros. Lean, ¿verdad? Porque realmente recuérdense que el que ustedes vengan ya adelantados en un tema, eso es de gran beneficio para ustedes, ¿verdad? Porque no les va a costar tanto interpretar o lo que yo les dé en la clase, ¿verdad? Sino por el contrario, a ustedes les va a ser más fácil. Aunque no al 100, pero ya lo que leyeron, ustedes ya lo relacionan, ¿verdad? Al tema. Bueno, primero que nada, pues para el desarrollo del tema de la demanda, no es simplemente, ¿verdad? La localización de algunos puntos para que ustedes puedan venir y puedan identificar este tipo de ejercicios, ¿verdad? Sino que al final de cuentas la demanda también está integrada por varios temas, ¿verdad? Y que todos son de análisis económico y de cálculos matemáticos. Bueno, primero que nada, pues déjenme comentarles que la elasticidad se define como el grado de sensibilidad, susceptibilidad, reacción relativa o respuesta que manifiesta una variable económica cuando se relaciona, estimula o provoca a través de otra. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí prácticamente se ve qué tan sensible pudo haber sido el ingreso, la demanda o todo este tipo de variables, ¿verdad? El precio, todo este tipo de variables para dar como resultado, ¿verdad? Una sensibilidad que está presentando la demanda a través de este enunciado, que sería la elasticidad. También dice que es la variable económica, que la variable económica se califica en términos de grados. Pero para reconocer el grado de elasticidad, se debe proceder al uso de la aritmética a fin de obtener la razón o cociente, en todo caso el coeficiente de elasticidad. Si yo les pregunto a ustedes que me digan el grado de elasticidad, lo pueden calcular de la forma que yo les voy a enseñar. Y si yo les pido que me indiquen el coeficiente de elasticidad, también va a ser a través de la forma en que yo les voy a enseñar. Y la elasticidad en la demanda se define a través de la elasticidad demanda-ingreso y a través de la elasticidad demanda-precio. De igual forma, así como lo aprendimos a calcular en las gráficas de la elasticidad. Pero ahora bien, para trabajar la elasticidad, utilizaremos las dos variables que ya conocemos. La variable dependiente, que significa la demanda, la oferta, el empleo o toda la actividad que se dé dentro del cálculo de la elasticidad. Y la variable independiente es aquella que se refiere al precio,
a los ingresos, al salario, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros trabajamos a través de la demanda-ingreso y la demanda-precio. Y el ingreso de la demanda puede ser a través de los ingresos, de las rentas o de los salarios. Y cuando hablamos definitivamente de la demanda-precio, únicamente se mide a través del precio de un producto, un bien, un servicio o algún otro o algún producto, ¿verdad? ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Vaya. Ahora hablemos del coeficiente de la elasticidad. El coeficiente de la elasticidad, pues, es un valor numérico dentro del conjunto de los números reales que define el grado de elasticidad de la variable que analiza. Primero que nada, a ver quién se recuerda cuáles son los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Muchachos, ¿están ahí? ¿Los estoy escuchando, jóvenes? Jóvenes, solo díganme si sí o no. Siempre insisto, ustedes tienen esa mala costumbre que no responden. Porque si yo les explico, pero solo necesito que me digan si saben cuáles son o no. No, licenciada. Ah, Sí, vaya, licenciada. ¿qué les hace falta decir eso? Bueno, primero que nada, los números reales prácticamente son aquellos que se componen del 0 hacia el infinito de forma positiva y de forma negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el coeficiente de elasticidad van a ser aquellos que se representan a través de números positivos o números ¿qué, compañeros? Negativos. Negativos. Bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis. Para definir esto, de una vez les comento que a partir del otro sábado todos me tienen que activar sus cámaras. Ya ninguno me las activa y no sé ni siquiera por qué se tomaron esa instrucción, porque nadie les ha dado la instrucción. A partir del otro sábado, por favor, se preparan y todos los quiero con cámaras activas. ¿Estamos de acuerdo? Se recuerdan que es una instrucción directa, jóvenes. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Los números reales, el conjunto de los números reales es aquel que se compone de todos los números del 0 hacia el infinito, positivos o negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablemos del coeficiente de elasticidad, puede ser que me dé un número positivo o un número negativo, ¿verdad? Entonces, depende de la variable que se utilice, que se analice. Por ejemplo, cuando hablamos del coeficiente de elasticidad, la fórmula para determinarlo es coeficiente de elasticidad va a ser igual a la variación relativa media de la variable dependiente dividido variación relativa media de la variable independiente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí para calcular prácticamente el coeficiente de elasticidad, necesitamos trabajar a través de una fórmula, ¿verdad? Necesitamos trabajar a través de una fórmula. Entonces, aquí vayan tomando nota, les voy a mandar la fotografía de la fórmula, porque esto les va a servir a ustedes para trabajar en este momento. O le toman una captura a ustedes ahí con su teléfono. Bueno, la simbología, como ya ustedes se darán cuenta, es esta, miren, es esta. Y la interpretación va a ser coeficiente de elasticidad
esto significa variación, vean, este triángulo, variación. Esto significa porcentual o media, que es el signo del tanto por ciento. Y esto quiere decir variable dependiente. Entonces aquí mismo decimos variación relativa media de la variable dependiente dividido, vean, porque aquí hay una línea, dividido variación relativa media de la variable independiente. Entonces, esta es la fórmula que ustedes van a utilizar para calcular el coeficiente de la elasticidad. ¿Me explico, compañeros? Así es, Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ahora viene el ejemplo. Coeficiente de elasticidad. Ejemplo. Doña Caperucita Roja va al mercado a comprar azafates para utilizarlos en su restaurante. El precio actual de cada azafate es de 10 quetzales cada uno. A ese precio, doña Caperucita Roja compra 5, aquí estamos mal, porque son 5 azafates. Un mes después, el precio de los azafates ha aumentado a 15 quetzales cada uno, por lo que doña Caperucita Roja únicamente compra 3 azafates. Identifique el coeficiente de elasticidad. Entonces, primero que nada, lo que ustedes deben de hacer es el planteamiento del ejercicio. Es el planteamiento del ejercicio. Entonces, ustedes tuvieron que haber tomado, tómenle imagen, por favor, o tómense una imagen del ejercicio, ahí para que lo tengan a la mano. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Primero, se plantea el ejercicio. Vienen ustedes y ya dijimos que vamos a trabajar a través de 2 variables. ¿Qué tipo de variables vamos a trabajar, compañeros? Demanda y precio. ¿Seguro que esas son las variables? Dependientes e independientes. Las Dependiente e independiente. variables dependientes y las variables independientes. Pero la variable dependiente, ¿qué dice que va a abarcar, compañeros? ¿De qué se compone la variable dependiente? Al inicio de la presentación se los di. Oferta, empleo. Demanda. Oferta, demanda, empleo, etcétera, ¿verdad, muchachos? Entonces, aquí está la primera variable. Vean ustedes. Sería la demanda. Entonces, ¿qué tipo de variable va a ser esta? Dependiente. ¿Qué tipo de variable va a ser esta, compañeros? Dependiente. ¿Solo el compañero está tomando la clase? Dependiente, licenciado. Dependiente. Variable Dependiente, licenciada. dependiente. Variable dependiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la demanda ustedes la van a calcular porque dice, escuchen, doña Caperucita Roja va al mercado a comprar azafates para utilizarlos en su restaurante. El precio actual de cada azafate es de 10 quetzales, ¿verdad? A ese precio, doña Caperucita Roja compra 5 azafates. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo vamos a trabajar a través de periodos, porque va a haber un periodo 1 y un periodo 2. Entonces, ¿ella cuántos azafates inició comprando, compañeros? 5. 5. 5. Entonces, venimos y anotamos con lo que ella inició, va a ser el periodo 1. Entonces, ella compró 5 azafates. Pero al paso de los días, ella regresó al mercado y ya los encontró a 15 quetzales. Entonces, ¿cuántos compró nada más? 3. 3. Compró
3. Jóvenes, lean, compró 3. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya vienen ustedes y como ya llenaron los datos, dice que existe el precio. Entonces, ¿qué variable se trabaja en el precio, compañeros? Independiente. La variable Independiente. independiente, vean. Entonces, también existe. ¿A qué precio compró los primeros 5 azafates? A 10. A 10. 10. ¿Y a qué precio se compró los segundos azafates? A 15. A 15. A Los 15 compró quetzales. a 15. Entonces, ¿ven cómo tienen que llenar su tabla, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vale. Entonces, aquí ustedes ya tienen para cambiar datos en la fórmula que yo les di a ustedes. Entonces, tómenle otra fotografía para que les vaya quedando evidencia qué es lo que van a tener que colocar en su fórmula, ¿sí? Ahora ustedes vienen y dicen, vean lo siguiente. Vienen y dicen, aquí está cómo se resuelve el ejercicio. Van a venir ustedes y van a calcular primero la variación porcentual. Y van a decir, cuando hablemos de la demanda, ustedes van a decir que para calcular la variación porcentual, elaboran lo siguiente. Primero, deben de restar prácticamente el periodo 1 menos el periodo 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Vale. Licenciada. Entonces ahora decimos, 5 menos 3, ¿cuánto nos va a quedar? 2. Vean, queda 2. Y para sacar una variación porcentual, primero se van a restar los periodos y luego se van a sumar los periodos. Entonces ahora decimos nosotros, 5 más 3, ¿cuánto nos da? 8. Vale, entonces nos da 8. ¿Y qué pasó aquí? Ustedes ya vinieron y ya formaron una fracción. ¿Y qué pasa aquí? Para sacar una variación porcentual, ustedes tienen que dividir el resultado de la primera operación, que es restar, dividido el resultado de la segunda operación, que tienen que sumar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Matemáticamente, esto, prácticamente vienen ustedes y tiene mitad. Mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Y mitad de 8 4. 4. y 1 dividido 4, ¿cuánto les va a dar? 2. 0. 1 dividido 4, ¿cuánto les va a dar? 0.25. Aquí está el resultado. Miren, muchachos, y para eso les pedí su calculadora. Les da 0.25. Pero esto es para calcular la variación porcentual de la demanda. Ahora vienen ustedes y calculan la variación porcentual del precio. ¿Y qué es lo primero que van a hacer? Primero van a decir 10 menos 15, ¿cuánto les da? 5. Da 5. Ahora bien, 10 más 15, ¿cuánto les da? 25. 25. Entonces ustedes ya van a proceder a hacer la operación. Aquí yo prácticamente a ustedes vine y se lo reduje a la mínima expresión algebraica, ¿verdad? Que esto es representar los números a su valor más pequeño. Pero si ustedes prácticamente dividen 5 dividido 25, ¿cuánto les va a dar? 0.20. 0.20. 0.20. Y si ustedes dividen
1 dividido 5, ¿cuánto les va a dar? 0.20. Les da lo mismo, ¿ve? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Como ustedes prácticamente ya resolvieron la primera parte de la fórmula, que, ¿cómo era que decía la fórmula, compañeros? ¿Cómo era que decía la fórmula, compañeros? Variación porcentual. No era variación porcentual. Variación relativa media de la variable dependiente dividido variación relativa media de la variable independiente. Correcto. Pero en este caso, ustedes aquí ya resolvieron lo que era, ya hicieron el cálculo de la variación porcentual. Entonces, como ya tienen los dos datos, ¿ahora qué deben de hacer? Ahora vienen ustedes y dicen, el valor de la variación porcentual media de la variable dependiente, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser, compañeros? 0.25. 0.25. 0.25. Y la variación porcentual, la variación relativa media de la variable independiente, ¿cuál va a ser? 0.20. 0.20. Ahora entonces calculen el coeficiente de elasticidad. ¿Cuánto les daría? 1.25. ¿Y qué hicieron para calcularla? Yo lo dividí. Dividir. Correcto. ¿Por qué? Porque dice la fórmula que el coeficiente de elasticidad se va a dar cuando nosotros dividamos la variación relativa media de la variable dependiente dividido la variación relativa media de la variable independiente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Venimos nosotros y dijimos 0.25 dividido 0.20, que 0.25 era el coeficiente de, prácticamente que era esto, la variación relativa media de la variable dependiente y el 0.20 la variación relativa media de la variable independiente. Entonces nos da como resultado 1.25, ¿ve? Entonces el resultado, ustedes van a decir que el coeficiente de elasticidad es igual a 1.25. ¿Me explico, compañeros, cómo se calcula el coeficiente de elasticidad? Sí, licenciado. Licenciada. ¿Todos? Sí, licenciada. Yo tengo una pregunta. Y dígame. Para poder así de una vez hacer el cálculo, ¿solo lo podemos dividir el 5 dividido 25 o le tenemos que poner el 1? No, eso Para es lo que dividir. yo les expliqué con anterioridad. Esta es una expresión matemática que efectivamente se puede dar, pero si ustedes no van a llegar, porque esto yo los puse para efecto de explicación y que matemáticamente así debe de ser, pero si ustedes se quedan aquí y a mí me da la misma respuesta, se los pongo como buenos. Lo pueden trabajar así. Ah, bueno, licenciada, muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora veamos que existen los grados de la elasticidad. Entonces, dice que los grados de elasticidad se van a componer de 3 grados. Elástico, inelástico y unitario. Pero también cuando existen casos excepcionales para trabajar la elasticidad de la demanda y que así lo requiera, existen los perfectamente elásticos y los perfectamente inelásticos. Pero para efectos de estudio, y como ustedes no son economistas ni administradores, solo trabajamos elásticos, inelásticos y unitarios. Pongan atención, compañeros. Solo esos 3 casos vamos a trabajar.
Entonces, el grado de elasticidad elástico es cuando el coeficiente es mayor a la unidad, pero menor al infinito. Entonces se representa de 1 más E, que quiere decir 1 mayor a la unidad, pero menor al infinito. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo les digo que cuando el coeficiente es mayor que 1, pero tiene un tope de número, ahí va a ser elástico. Ahora luego les digo que existe también el grado de elasticidad inelástico. Y el inelástico es cuando el coeficiente es menor a la unidad, pero mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Y ahí está su representación matemática. 0 más E menor que 1. Entonces, ¿qué quiere decir? El coeficiente es menor a la unidad, pero mayor que 0. Entonces, entre el 0 y el 1, ¿cuántos números existen, compañeros? ¿Cuántos números existen entre el 0 y el 1? ¿Solo uno? No. Me extraña. Ustedes ya vieron matemático. ¿Cuántos números existen entre el 0 y el 1? Serán 100, 0.01, 0.02 hasta llegar a 1. Existen varios tipos de números. Existen fracciones, existen decimales, existen una infinidad de números, ¿verdad? Pero con topes, porque está entre el 0 y está el 1. Pero siempre y cuando dice que el coeficiente es menor a la unidad, pero mayor que 0. Ahora, luego está el grado de elasticidad unitaria, cuando el coeficiente es igual a la unidad. O sea que nos da como resultado prácticamente el cálculo de la elasticidad 1. Ahora yo les pregunto, entonces, ¿qué grado de elasticidad tiene el cálculo que nosotros efectuamos acá? ¿Qué grado de elasticidad tiene? ¿Será elástico, inelástico o unitario? Elástico. ¿Quién más dice que es elástico? Elástico. Elástico. ¿Por qué es elástico entonces? ¿Por qué es elástico? Porque es mayor a la unidad. Porque es mayor a la unidad. Correcto. Vean, elástico. El coeficiente es mayor a la unidad, pero menor al infinito. ¿Por qué menor al infinito? Porque prácticamente nosotros tenemos determinado un número. Bueno, entonces ahí estamos. Pero ahora veamos la elasticidad demanda-precio. Y la elasticidad demanda-precio dice que mide la variación porcentual promedio de la cantidad demandada como efecto de la variación porcentual media ocurrida en el precio de un bien analizado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros vamos a estudiar las variaciones porcentuales en el precio. Ahí es donde nos vamos a enfocar, pero también tomando como complemento lo que es la demanda. El coeficiente de la elasticidad de la demanda-precio estará acompañado de un signo negativo, por la relación inversa de las variables, aunque se asumirá su valor absoluto o positivo. El análisis de la elasticidad se divide en dos: arco tramo y puntual. Entonces vean ustedes, compañeros, y vayan tomando nota y poniendo atención. Entonces, la parte 2 de este texto se los voy a enseñar en lo práctico para que ustedes me entiendan. Luego, la interpretación de los grados de la elasticidad. Coeficiente mayor a la unidad, pero inferior al infinito, será segmentado de la curva de la demanda que se califica como elástica.
porque la proporción que varía la cantidad demandada es mayor a la proporción en que varían los precios. Y el coeficiente menor que la unidad, pero mayor que 0, será segmentada de la curva de la demanda, que se califica como inelástica, porque la proporción que varía la cantidad demandada será menor a la proporción que varían los precios. Ahora bien, el coeficiente igual a la unidad. El coeficiente igual a 1 expresa que la variación proporcional que se manifiesta en la cantidad demandada de un bien es exactamente igual a la variación proporcional que se da en los precios llamada unitaria. Vean, este punto es bien importante que ustedes lo lean. ¿Por qué? Porque esto les está dando a entender a ustedes cómo tienen que elaborar los análisis económicos de la elasticidad. ¿Ya? O sea que cuando les dé prácticamente el grado de elasticidad elástico demanda-precio, ustedes dirán que es porque hubo una proporción que varió a la cantidad demandada. ¿O qué quiere decir? Que esta es mayor a la proporción en que varían los precios. Pero cuando hubo una elástica o cuando haya una elástica, dirán que la proporción en que varía la cantidad demandada es menor a la proporción que varían los precios. Pero aquí ustedes a esto lo tienen que complementar con cantidades, lo tienen que complementar con los nombres del negocio, etcétera. Entonces ustedes la interpretación o el análisis económico que le den a los ejercicios va a través de la interpretación de los grados de elasticidad, demanda, precio. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Vale, vean, por eso les estoy colocando este tema exactamente, para que ustedes de acá puedan partir a elaborar sus análisis económicos. Pero también dice que existe el coeficiente igual a 0 o nulo. Y este define el caso extremo porque significa que la cantidad demandada permanece invariable ante cualquier cambio de precio llamado elasticidad perfectamente inelástico, ¿verdad? Ahí es cuando se da prácticamente lo que es la interpretación de los grados de elasticidad demanda-precio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como les repito, esto les va a servir a ustedes para elaborar sus análisis económicos a través del resultado que les dé el cálculo de los grados de elasticidad demanda-precio. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Vale. Sí, licenciada, Y gracias. por último existe lo que es el coeficiente igual al infinito. Y es un segmento en que la variación de la cantidad demandada es ilimitada. Y permaneciendo inalterable el precio, aquí es donde se llama perfectamente elástica. Estos dos casos yo únicamente se los coloco como referencia a ustedes porque ya se los mencioné con anterioridad, ¿verdad? Y que estos por lo regular no los trabajamos en la carrera de Derecho. Esto únicamente los trabajamos cuando se están preparando para economistas o en la carrera de administración. Esto solo para que ustedes conozcan y que sepan que existe. ¿Me explico? Yes. Sí, licenciada. Bueno, ahora vamos a ver lo de la elasticidad demanda-precio. Solo denme un segundo que se me perdió la presentación.
Por eso ven que es importante estar en el curso, ¿verdad? Porque realmente son muchos detallitos los que se van aprendiendo, ¿verdad? ¿Ven la presentación ahí? Bien, licenciada. Licenciada. Sí, licenciada. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el tema de la elasticidad, demanda, precio. Cuando hablamos de la elasticidad, demanda, precio, ustedes saben que esto surge a través de lo que es el cálculo de los grados de elasticidad, pero también se mide a través de la elasticidad demanda-precio y a través de la elasticidad demanda-ingreso. Pero cuando hablamos de la elasticidad demanda-precio, va a expresar la sensibilidad, reacción relativa, susceptibilidad o respuesta a la cantidad demandada de un bien o un servicio como consecuencia a cambio de las variaciones en su precio. Esto sí o solo sí hay cambios o variaciones en el precio. Entonces ahí es donde ustedes sabrán que aquí es como se trabaja la elasticidad demanda-precio. Pero también decía que se trabajaba a través de dos métodos. La demanda-precio a través del cálculo de arco o tramo. Y también existe la elasticidad demanda-precio o puntual. Entonces vean ustedes, hoy vamos a aprender a trabajar a través de los dos métodos. Tomen en cuenta, por favor, que la fórmula va a ser la siguiente. Elasticidad demanda-precio, elasticidad demanda-precio, va a ser igual a cantidad, vean, aquí está, miren, primero les voy a enseñar la simbología. Elasticidad demanda-precio es, esto quiere decir que es el coeficiente de la elasticidad demanda-precio. QX representa la cantidad demandada de bien, de cualquier tipo de bien. Y en este caso, el X funciona para el análisis. PX representa el precio de ese bien en el mercado. El 1 representa el inicio o previo a la variación. Y el 2 va a representar el final o después del cambio. Entonces, ¿cómo se lee la fórmula? Sería elasticidad o coeficiente de elasticidad demanda-precio va a ser igual a cantidad inicial menos cantidad final, dividido cantidad inicial más cantidad final. Todo esto, vean, dividido precio inicial menos precio final, dividido precio inicial más precio final. ¿Me explico cómo se trabaja la fórmula, compañeros? Jóvenes, ¿me explico con relación a la fórmula? Sí, Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Bueno, ahora en adelante lo que vamos a hacer, que cuando ya no me respondan, entonces nos quedamos ahí porque voy a asumir que no me han escuchado. Ahora bien, ¿cómo se resuelve la fórmula? Les voy a explicar.
Primero que nada, ustedes se están dando cuenta que la fórmula se divide en dos partes, ¿verdad? Se divide en dos partes. ¿Cuándo sabemos que se ha dividido en dos partes? Cuando vemos que aquí, vean, en el centro existe un divisor o cualquier signo matemático. Entonces, si se darán cuenta, aquí, para resolver esta parte de la fórmula, se resuelve a través de tres operaciones matemáticas. ¿Cuál sería la primera, compañeros? Resta. ¿Cuál sería la primera? Jóvenes, ¿los escucho? Sería resta. Sería la resta. Primero que nada, el orden de la resolución de la fórmula sería la resta. Y luego, Suma. Suma. ¿pero qué van a sumar? Las cantidades. La cantidad inicial más la cantidad final. Y por último, ¿qué van a hacer? Dividir. Dividir. Aquí vean. Entonces, aquí les va a salir la primera parte de la fórmula. Y luego aquí van a resolver la segunda parte de la fórmula. Tal y con los pasos, ¿verdad? Primero esto, primero se resta, luego se suma y luego el resultado de ambos se divide. Entonces, al tener el resultado de estas dos operaciones, ¿qué hacen? Dividir. Luego se divide. Para que nos dé como resultado, ¿qué nos va a dar como resultado? Elasticidad de demanda-precio. El coeficiente de elasticidad, demanda, precio. Pero a través del método del cálculo de arco o tramo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, compañeros? Sí, No, licenciada. Todo bien. Todo bien. Sí, licenciada. ¿Quién dijo sí, licenciada, si tienen una duda hasta aquí? Para resolverla de una vez. ¿No? Tenemos que hacer todas las operaciones así como están para que podamos mandárselas o solo lo hacemos ya todo. ¿Cómo, Nancy? No le escuché muy bien, perdone. Es que no tengo mucha señal. Nancy, le escucho. Bueno, continuemos. Creo que dijo que no Ejemplo. tenía mucha señal. Ay, Dios, pobrecita. Bueno, entonces ahora bien. Ejemplo. Pongan atención. Ejemplo. Dice, un empresario desea saber cuál es el grado de elasticidad, demanda-precio de arco o tramo que posee uno de los artículos que produce. De acuerdo a las estadísticas de mercadeo, cuando el precio es de $10, la demanda será de 50,000 unidades. Pero cuando decide promocionar el producto a precio de $7.50, logra vender hasta 70,000 unidades en el mismo periodo. ¿Le tomaron foto a la fórmula, compañeros? Sí, licenciada. ¿O se las coloco nuevamente? Sí, le tomé foto. ¿Sí le tomaron? Sí, Yo sí le licenciada. tomé un screenshot. licenciada. Ah, vale, muy bien. Bueno, ahora bien, vienen ustedes y empiezan a armar su tabla. Todo caso que se les presente, todo debe de tener
su tabla de planteamiento o el resumen prácticamente de lo que se va a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Vale. Vean, en esta tabla, ay, perdón. En esta tabla, permítanme un momentito, que esta cosa se me corrió. Ahí está. En esta tabla a mí se me corrió todo, pero permítanme, voy a tratar de corregirlo. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, aquí está el planteamiento. Resumiendo, aquí vienen ustedes y hacen su cuadro, ¿vean? Primero, vamos a tratarlo o a trabajar, vamos a tratar de trabajar por medio de una T o un cuadro como lo presentamos en la vez anterior. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vienen ustedes y dicen, primero vamos a trabajar a través de las cantidades y luego en la otra parte de la T vamos a trabajar a través del precio. ¿Qué quiere decir? Que el lado derecho lo va a componer lo que es la demanda y el lado izquierdo lo va a componer lo que es el precio. Pero vean ustedes cómo vamos a armar la tabla. Primero que nada nos está diciendo la primera parte de la fórmula, vean, que tenemos que determinar la cantidad inicial y la cantidad final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vale. Entonces vienen ustedes y dicen en su tabla, marcan lo que es cantidad inicial y dice, cuando el precio es de $10, se demandará 50,000 unidades. Pero cuando esta persona viene y promociona, va a vender a $7.50, pero va a vender 70,000 unidades. Entonces aquí, toda la cantidad, en todo caso, cuando inicien con una cantidad, o sea, la primera que les den, entonces se va a referir a la cantidad inicial. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué cantidad inicial se demandó a un precio de $10, compañeros? 50,000 50,000. Bueno, entonces venimos nosotros y marcamos que la cantidad de 1, o sea, la cantidad de X1 va a ser la cantidad inicial de $50,000 a un precio de $10. Entonces, ese sería el precio inicial también. Entonces, ¿cómo forman la segunda parte? Que ustedes se darán cuenta que está pidiendo la segunda parte. Vamos a tomar en cuenta que nos está pidiendo una cantidad final. Entonces decimos que la última cantidad que él vendió fueron 70,000 unidades a un precio de $7.50, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, la cantidad final van a ser de 70,000 unidades a un precio final de $7.50. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Vale. Entonces, al final de cuentas, ya pudimos verificar que ya armamos nuestra propia tabla, ¿verdad? Ya se armó la tabla. Entonces, cuando ya está armada la tabla, vienen ustedes y plantean la fórmula que van a utilizar, vean, la fórmula que van a utilizar para trabajar el ejemplo de la elasticidad demanda-precio de arco o tramo.
todo ejercicio, jóvenes, todo ejercicio debe prácticamente determinarse a través de la fórmula. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando ustedes solo hacen el planteamiento, solo es un planteamiento, pero lo va a determinar si están aplicando bien o no el ejercicio a través de la fórmula que se utiliza. Entonces, vienen ustedes en la aplicación de la fórmula, dicen, coeficiente de elasticidad demanda-precio va a ser igual a cantidad de inicial de X menos cantidad final de X dividido cantidad inicial de X más cantidad final de X dividido precio inicial de X menos precio final de X dividido precio inicial de X más precio final de X. Entonces aquí ustedes prácticamente vienen y resuelven el ejercicio a través de la sustitución de las cantidades. Bueno, entonces como ustedes ya saben cómo se resuelve el ejercicio, resuélvanlo y me dan el total que les dio. Me dan la respuesta del ejercicio. Me dicen cuando ya lo tengan resuelto. ¿Ya están trabajando? Si tienen alguna duda, me la comentan de una vez, ¿verdad? Porque recuérdense que de esto también hay hoja de trabajo. Licenciada, por ejemplo, en la fórmula no es necesario colocarle la demanda inicial o solo colocamos las cantidades para hacer la operación. No, ahí se recuerdan ustedes que yo les estoy pidiendo que en el ejercicio planteen la fórmula. Después de planteada la fórmula, ustedes la tienen que sustituir los valores. Pero en el examen necesito que ustedes me planteen la fórmula porque entonces yo voy a determinar si ustedes están aplicando correctamente el procedimiento del cálculo de la elasticidad demanda-precio de arco o tramo. Y así como es en este ejercicio, tiene que ser en todos también. Gracias. Bueno. Si tienen alguna duda en el desarrollo, me lo comentan, por favor. ¿Ya terminaron? ¿Cómo van? Disculpe, licenciada. ¿Mande?
Sí, con una consultita, Sí. y si nos da un número negativo, lo tenemos que poner menos 20,000 o... Porque póngale ahorita que yo estoy restando 50,000 menos 70,000 son menos 20,000. Ujú, correcto. Estoy poniendo menos y a la hora de que me dé resultado, siempre arriba me queda un negativo. ¿Siempre lo tenemos que ir fraccionando o ya ese es el resultado? No, porque si ese fue el resultado que a usted le dio de la división de la primera parte, ese es su resultado. La fracción se va a dar únicamente cuando usted vaya a formar, perdón, el fraccionamiento que usted le va a dar es cuando usted vaya formando su fracción, no cuando ya haya sacado el resultado total. Es como lo resolvimos en el ejercicio anterior. ¿Ya todos terminaron? Ya, licenciada, solo tengo una pregunta. ¿Con cuántos decimales quiere que trabajemos? ¿Con 2 o con 4? Pues de preferencia con 2. Ok. De preferencia con 2. O con Bueno, 4, con gracias. lo que ustedes quieran, con lo que esté programada su máquina, que de igual forma nos va a dar resultados similares. Licenciada, pues a mí me Diga. salió, ¿le puedo decir ya cuánto me salió o no? No, ahorita vamos, Ah, permítanme un momentito. Solo vamos a dar un par de minutitos más, ¿sí? bueno, licenciada. ¿Y el resto cómo va, compañeros? ¿Cómo van, compañeros? Bien, licenciada. ¿Ya terminaron? Ya. ¿Cuánto les dio de resultado? Ahora sí, todos me comentan. Vamos a ver, Bárbara. A mí me dio menos 1.14. Rosemary. Menos 1.16. Jorge Mario. Menos 1.14. Jessica. Menos 1.16. Nancy. Menos 1.16. Roxana de Los Ángeles. Menos 1.16. Yesenia Carolina. Yesenia Carolina. No está. Yulisa. Menos 1.16. Marilyn. 1.14. Luis Guillermo. Menos 1.14. Salomé Mendoza. Menos 1.14. Gracias. Vean. Primero que nada vinieron ustedes, hicieron todas estas operaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué decía el enunciado
prácticamente cuando les dije que se centraran en la segunda parte, que hablaba que si tenían números negativos, iba a quedar el cálculo en números positivos. ¿Le pusieron atención a esa parte? No, licenciada. Vaya, ¿ya vieron? No están en clase. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que dice que el cálculo de la elasticidad, cuando les dé el resultado con signo negativo, automáticamente el resultado quedará en signo positivo para que el grado de la elasticidad calculado sea elástico. ¿Por qué es elástico? Porque es mayor que 0 y mayor que la unidad. Entonces, ¿qué sucede? El grado se calculó en grado elástico. ¿Me explico, compañeros? Yo tengo una duda. Diga. ¿Por qué lo de simplificando y operando, en vez de dividir lo que puso y lo pasó abajo a multiplicar? Porque es una Con el otro cruzado. operación, de fracciones. Si se dan cuenta, allá a ese punto quería llegar. Primero que nada, vean ustedes que la primera resolución que nosotros hicimos únicamente fue de una parte, ¿ven? Fue de una parte en el grado de elasticidad. Pero por eso es que yo les hago la observación. Miren, aquí ya se compone de 2 partes el ejercicio. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Aquí me dio como resultado una división de fracciones. Entonces, ¿qué pasa? Tienen 1, tienen 2, tienen 3 y tienen 4. 4 resultados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una división de fracciones. Acá hay una división de fracciones. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que para que el resultado nos diera más fácil, entonces una división de fracciones se va a operar a través de una multiplicación cruzada para que les dé prácticamente estos 4 resultados, convertirlos únicamente en 2 resultados. Entonces, ¿qué sucedió? Dijimos, 20,000, o sea, ustedes van a resolver conforme se dibuja una X. ¿Vean? Conforme se dibuja una X. Entonces, ¿qué dice? Menos 20,000 por 17.5, ¿cuánto les da, compañeros? 350,000. Menos 350,000, ¿vean? Menos 350,000. Entonces aquí ya le salió el primer resultado. Para dividir, entonces ahora decimos 120,000, que es la parte que va a formar la otra X, por 2.5, ¿cuánto les dio? 300,000. Ajá, entonces van a decir ustedes, menos 350,000 dividido 300,000, ¿cuánto les da? 1.16, pero se aproxima a 17. Sí, porque aquí, si ustedes se darán cuenta, se está trabajando con 5 decimales, pero aún si lo trabajan con 2 o lo trabajan con 4, de igual forma, la presentación que demos que va a ser con 2 decimales. ¿Estamos de acuerdo? O sea que prácticamente nunca va a ser una división, siempre se va a multiplicar. Claro que es una división. ¿Por qué prácticamente usted va a sacar la última división? Vea, aquí está, ¿ve? Aquí está la división de la multiplicación, porque usted ya vino y lo redujo de 4 operaciones que tenía, solo lo tiene que reducir a 2. Entonces, ese es el que le va a dar el resultado final de la elasticidad. Si tienen preguntas, las aclaramos de una vez, compañeros, porque recuérdense que esta es parte del examen.
¿Me explico ahí o necesitan que les ayude? Entonces, en esta fórmula se va a multiplicar de forma cruzada, siempre. Correcto. Vean ustedes. Cuando les dé como resultado, miren, 1, 2, espérenme, les voy a borrar todo esto y les voy a explicar de nuevo. Entonces, ¿a quiénes les dio 1.16 y 1.14 o no sé qué? ¿Cómo hicieron la operación para que les diera este resultado, compañeros? A ver quién me ayuda. Y ahorita le explico, Rosemary. Licenciada, yo no ¿Mande? multipliqué ya mi resultado de 20,000 menos 20,000 dividido 120,000, me dio, no, perdón. Sí, los últimos, sí, sería ahí 20,000 dividido 2.5 me dio menos 8,000. De ahí 120,000 dividido 17.5 y ahí sí me dio 1.16 menos No. 1.16. No, está incorrecta la operatoria. De pura casualidad le dio el resultado. Entonces vean ustedes, pues, matemáticamente, yo no sé si ustedes se recuerdan de las fracciones cuando ustedes pasaron por sus carreras o por los básicos, ¿verdad? Vean que aquí a la universidad viene a resultar todo lo que vimos hace años, ¿verdad, muchachos? Pero primero que nada, ustedes deben de darse cuenta que ahora yo les dije al inicio que vean, se componía de 2 partes. Se componía de 2 partes el ejercicio. Entonces, ¿qué iban a hacer ustedes? Resolver primero esta y resolver esta. Y como esa resolución prácticamente les quedó 50,000 menos 70,000, les iba a quedar menos 20,000. Y 50,000 más 70,000, el resultado iba a ser 120,000. Pero ustedes no pueden dejar de obviar esta parte, miren muchachos, porque les está pidiendo que dividan. Entonces, ¿qué sucede? Venimos y resolvemos la otra parte del ejercicio, donde dice que 10 menos 7.5 nos va a dar 2.5. Y 10 más 7.5 nos va a dar 17.5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una división de fracciones. Aquí hay una división de fracciones. Y en el procedimiento de una división de fracciones dice que usted la podrá resolver mediante el método cruzado para que nos dé resultado otra fracción. Entonces, si nos va a dar resultado como otra fracción, como a nosotros no nos quedamos ahí, sino que entonces ahí sí ya se da el procedimiento de la división. Entonces, para resolver primero esta división de fracciones, iniciamos marcando una X porque es cruzado. Cuando dibujamos una X, nosotros lo primero que hacemos es esto, cruzado. Entonces decimos, menos 20,000 por 17.5 a mí me va a dar. ¿Cuánto me va a dar? 150. Menos 350,000. Pero ahora armemos la otra parte. 120,000 por 2.5, ¿cuánto me va a dar? 300,000. 300,000. Me va a dar 300,000. Entonces, como ahora ya hay un dividendo y hay un divisor, entonces aquí sí efectuamos la operación de la división. Entonces, menos 350,000 dividido 300,000, ¿cuánto nos da? 1.16. ¿Pero es 1.16 o menos 1.16? Menos. Menos Nos da 1.16. menos 0.16. Pero la teoría dice, con anterioridad donde yo le leí, dice
que cuando el resultado del coeficiente de elasticidad trabajado a través, vean ustedes, a través del método de arco o tramo, automáticamente nosotros lo vamos a pasar a signo positivo y de ahí vamos a determinar el grado de elasticidad. Entonces, si nos dio 1.17, ¿cuál es el grado de elasticidad, señores? Elástico. Es elástico. Y les queda hacer a ustedes la tarea del análisis de la elasticidad según lo que les comenté en la presentación anterior. Jóvenes, ¿me explico cómo se realiza el ejercicio? Sí, licenciada. A todos, compañeros, no tengan pena. Si tienen alguna duda, ahorita, muchachos, y yo se las ayudo a resolver, ¿sí? Sin pena. Porque este es parte del examen y todavía viene el otro método que vamos a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Vaya. Sí, licenciada. ¿Seguro que todo? Yulisa. Yulisa, ¿estamos bien ahí? Sí, licenciada. ¿Segura? Sí. Marilyn, Luis Guillermo. Yo, licenciada, Sí, en dígame, la parte de abajo donde está el menos 1.16 y, o sea, igual a 1.17 ya no lleva el menos, el signo menos. Es lo que les estoy tratando de explicar, Marilyn. Eso lo leímos en la diapositiva anterior, que ahí dice que cuando el resultado del cálculo de la elasticidad demanda-precio por medio de arco o tramo nos dé un número negativo, automáticamente usted lo va a trasladar a número positivo. Eso ya se lo dije en las diapositivas anteriores y es tercera vez que se lo recalco. ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Sí, ahora sí lo entendí, gracias. ¿Qué manda Luis Guillermo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. ¿Seguro? Sí, seguro. No le escucho muy convencido. No, es solo, era por lo mismo de la duda pero ya está claro, ya Ahora sí, entendí. vale, muy bien. Recuérdense que este procedimiento es un procedimiento de la división de fracciones. Si a ustedes les quedó todavía una dudita por ahí que no muy los convence, pueden remitirse, pueden googlear, pueden buscar, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento para resolver una división de fracciones? Y ahí les van a aparecer dos métodos, pero el más sencillo es el de forma cruzada. ¿Estamos de acuerdo? Tania Marroquín. Bien, licenciada, muchas gracias. No había escuchado. Bueno, ahí estamos. Tania. Jessica. Sí, licenciada, ¿todo bien? Vaya. Roxana de Los Ángeles. No, no está. Bárbara. Todo bien, licenciada. Sí, licenciada, todo bien. Bueno. Yesenia Carolina. Yesenia Carolina. No, no está. Bueno. Rosemary. Sí, licenciada. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Solo me cuesta diferenciar los grados de elasticidad. Vale. Pero recuérdense que sí tienen razón. Vean, pero en este caso, yo les voy a enviar nuevamente siempre les envío el contenido, ¿verdad? Lo que sí van a tener que ver
es leer un poquito más, ¿verdad? Para que ustedes pues se vayan familiarizando con el tema. Recuérdense que estos temas pues ahorita ustedes están aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Y poco a poco pues yo confío en que ya van a ir ustedes pues tomando control de esto, ¿verdad? Jorge Mario. Sí, todo bien, licenciada, gracias. Vaya. Salomé Yo quería Mendoza. preguntarle antes de una vez, Sí, dígame. ya que está hablando eso de los grados, entonces para hacer el análisis, es que eso es lo que me cuesta a mí el análisis, porque como si ya está resaltado, digamos, en la respuesta de la fórmula para redactarlo. Vaya, vean. Para redactarlo, ustedes tienen que buscar. Yo ya les dije los lineamientos. Ahí en el análisis yo ya les indiqué que es la parte medular que tienen que tomar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a decir ahí? Que en la variación de precios, ahí dice que en la variación de precios, por X razón, es elástico, ya sea porque varió un precio o porque subió o porque bajó. Pero ustedes tienen que leer, muchachos, porque si ustedes no leen, igual se van a enfrascar en lo mismo y ahí se van a quedar. 1. 2. Ustedes tienen que ser investigativos. Hay tanto documento de economía. Obviamente a ustedes el análisis no se lo van a dar suscrito de una vez. Eso ustedes lo tienen que manejar. Eso es personal. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo primero que debe de contener es de lo que estamos hablando. Si ustedes acá hacen el análisis, ¿qué les muestra el problema? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, jóvenes? ¿Los escucho, compañeros? De la elasticidad. Pero en sí, ¿qué estamos calificando de la elasticidad? Vean. Es que Dice, Las estadísticas de mercadeo. exactamente, dice, un empresario desea, vean, primero habla que es un empresario y dice que desea saber el grado de elasticidad, miren, demanda-precio de arco-tramo. Luego dice que posee, miren, uno de sus artículos que produce. Miren, y de acuerdo a las estadísticas de mercadeo. Entonces, ¿qué digo yo en mi análisis? Según lo calculado a través del procedimiento del grado de elasticidad, demanda, precio de arco o tramo, el artículo que produce el empresario fulano, sutano, el grado de elasticidad es tanto, por lo tanto, este grado de elasticidad, porque hasta el análisis ya se los escribí en la presentación anterior. Conforme varía el precio, vende tanto, por eso es que el grado es elástico, inelástico, unitario, perfectamente elástico, perfectamente unitario. Ahí es donde ustedes tienen que ocupar prácticamente el análisis. Pero ustedes lo van a poder desarrollar si ustedes leen, si ustedes se meten realmente a la elaboración de los ejercicios. ¿Verdad? Entonces yo los puedo guiar, con mucho gusto los puedo guiar, pero como les repito, si ustedes me envían un ejercicio a eso del viernes, yo ya no les puedo ayudar, porque yo ya estoy en otro tipo de actividad, ¿verdad? Pero si ustedes durante la semana están trabajando, les surge la duda, yo con mucho gusto les remito y les refiero a alguna observación o alguna resolución de duda que ustedes tengan. Siempre y cuando no sea de lectura, porque si ustedes leen, yo los voy a remitir siempre al texto o a la clase, o ya sea al material de apoyo que yo siempre les coloco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada.
Sí, licenciada. Entonces, por lo tanto, Sí. recuérdense ustedes que tienen que leer. Entonces, el resto de compañeros, Salomé, Nancy, Jessica, Sí, ¿cómo licenciada, todo estamos bien? Sí, licenciada. Vaya, Jessica también, Con una consultita, licenciada, sí, dígame. la tarea, le tenemos que mandar el problema, la fórmula, todo, y el análisis, o solo el análisis, ¿Qué cree usted, Jessica? que hay que mandarlo todo. Bueno, entonces, Bueno, todo bien. bueno, muy bien. El resto de compañeros, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Se manda todo con la tarea que va a dejar o se envía de una vez? ¿Qué creen ustedes? Este es ejemplo. Este no, muchachos, este no. Porque aparte va a ser la hoja de trabajo que a ustedes les va a quedar para resolverla durante la semana. Este no. A esto ustedes solo le van a elaborar su análisis. Porque el análisis, como les repito, es de forma personal. Entonces, esto sí ya lo elaboran ustedes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces solo esperamos que nos suba los ejercicios a Canvas para resolverlos. Correcto, así es, Jorge Mario, así es. Roxana Santillana, ¿alguna duda? ¿O vamos bien hasta ahí? Está bien, licenciada. Vaya, ¿seguros? Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Pasamos al siguiente ejercicio? Sí, licenciada. Vaya, muy bien. Bueno, ahora bien. Vean, en este caso, nosotros trabajamos lo que son las economías de escala. Y en este punto, recuérdense que ellos subieron, cuando él produjo más, pero vendió menos, la producción obviamente aumentó y aparentemente los costos bajaron. Entonces, por lo tanto, el precio bajó. Pero si se darán cuenta que cuando producen al mismo precio y venden cuando producen al mismo costo, pero venden a menor precio, ¿qué creen ustedes que sucede? ¿Ganan o pierden? Pierden. Pierden. Pierden, correcto. Entonces, ¿qué pasa con esta economía de escala? Lo que va a suceder es que van a sacar sus excedentes, porque puede ser que tengan mucho excedente o simplemente puede ser que ellos quieran recuperar la inversión que hicieron. Entonces, a través de eso, por eso, aquí mismo, vean, aquí mismo en la elasticidad, podemos ver marcada lo que es la economía de escala. Pero esto únicamente yo solo se los coloco para efectos de estudio. ¿Me explico, compañeros? Sí, Sí, licenciada. Vale. licenciada. Ahora vean, elasticidad, este es el otro método del cálculo de la elasticidad. Elasticidad demanda puntual, demanda precio puntual. Y su fórmula va a ser elasticidad demanda precio y va a ser igual a cantidad demandada inicial dividido cantidad demandada final. Entonces, este ejercicio se trabaja a través del método geométrico. Se trabaja a través del método geométrico. Y el procedimiento es el siguiente. Solo les molesto que por favor le tomen un screenshot a la pantalla para que ustedes se ayuden. Primero, dice, existencia de una curva de la demanda-precio. ¿Qué quiere decir aquí? Ya sea que yo les dé dibujada la curva o les dé una tabla donde ustedes dibujen la curva. Segundo, determinar el punto a analizar. Tercero, trace una línea diagonal que haga tangencia, escuchen, que haga tangencia en el punto E a analizar. Luego, que toque el eje de las ordenadas y de las abscisas. Ustedes ya saben de qué estamos hablando en esta parte. Cuarto, trace una línea punteada al eje de las abscisas a partir del punto E.
Y quinto, dice, el eje de las abscisas quedó dividido de la línea punteada hacia donde finaliza la diagonal a la izquierda. Y la línea punteada a 0, o sea, hacia la derecha. Bueno, ahora bien, resolvamos el ejercicio. Primero que nada, tenemos el eje de X, que son las cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Y luego tenemos el eje de Y, que significa el precio o el bien X. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros nos vamos a guiar primero solo por el eje de X. Vean ustedes, solo vamos a trabajar con el eje de X. Pero aquí yo ya les di a ustedes el primer paso. El primer paso. Y dice, la existencia de una curva de la demanda. ¿Existe una curva de la demanda en el ejercicio que yo les estoy dando, compañeros? Sí, licenciada. Sí, vaya. Luego el paso número 2 que dice, determine el punto a analizar. Entonces aquí me dijeron un punto. Vean. Aquí. Aquí ya me dieron el punto a analizar. Luego me dijeron que de eso yo tengo que trazar una línea diagonal que haga tangencia en el punto E, o sea, en este punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir con eso? Que si a mí me dicen que aquí tengo un punto de equilibrio, aquí vean, quiere decir que esta línea diagonal tiene que pasar estrictamente sobre el punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces luego vamos a ver hacia dónde partió. Siempre de las dos esquinas. Bueno, ya cumplimos con eso. Luego dice, trace la línea punteada y veamos nosotros. Entonces agarramos nosotros el punto E, vean ustedes, y punteamos las líneas. Miren, y cabal nos cayó en el punto 50. En el punto 50. Pero luego de eso, dice que el eje de las abscisas queda dividido, obviamente. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos y punteamos. Miren. Entonces ya quedó dividido. En el eje de las abscisas y en el eje prácticamente de las... quedó dividido en la línea punteada, dice. Hacia donde finaliza la diagonal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Nosotros vamos, como ya está dividido, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar cuánto nos va a quedar la cantidad inicial hacia la izquierda. Entonces, si la línea quedó en el punto 90, pero al partir el punto de equilibrio me quedó en el punto 50, van a decir ustedes, 90 menos 50, ¿cuánto les da? ¿Cuánto nos da? 40. Nos va a dar 40. Entonces, la primera cantidad que nos va a buscar, que vamos a encontrar, o sea, la cantidad inicial, va a ser aquella que va a partir de la línea punteada hacia la izquierda. Entonces, la cantidad inicial, ¿cuánto es? ¿La cantidad inicial de cuánto es? 40. 40. De 40. Pero la cantidad final, ustedes la van a encontrar de la línea punteada y del punto a donde cayó hacia el lado. ¿Hacia qué lado?
Izquierdo. Izquierdo. Correcto, hacia el lado izquierdo. Entonces, si decimos que da de 0 a 50, ¿cuál creen ustedes que va a ser la cantidad final entonces? 50. 50. ¿Y qué decía la fórmula? ¿Cómo se calcula la fórmula de la demanda precio puntual? Cantidad inicial dividido a cantidad final. Correcto. Entonces, ¿qué van a dividir ustedes ahora? 40. 40 dividido 50. 40 dividido 50. Correcto. Entonces, comprueben. Hagan su división. ¿Cuánto les dio? 0.8. 0.8. Pero ¿con cuántos decimales dijimos que íbamos a trabajar? 2 o 4. 0.80. Entonces da 0.80. 0.80. ¿Y el grado de elasticidad? Inelástico porque es menor a 1. Porque es menor a 1, pero mayor a 0. Entonces dio inelástico. Y también para inelástico, también hay una forma de interpretación que yo les di en las diapositivas anteriores. Ahora bien, ¿alguna duda o algún comentario con este procedimiento, compañeros? Porque si se dan cuenta, es mucho más fácil. Todo bien, licenciada. Todo bien. Yulisa, Todo bien, licenciada. Salomé, ¿Sí, licenciada? ¿todo bien? Sí, todo bien. Vaya, Nancy. Nancy Luna. Sí, licenciada, todo bien. Vaya, Tania Marroquín. Bien, licenciada, muchas gracias. Bueno, que veo que anda Tania, como que no la había visto en otras ocasiones. Yesenia Carolina. Sí, licenciada, todo bien. Vaya. Más Marilyn. Sí, licenciada, ahora sí la entendí mejor. Bueno, Rosemary. Todo bien. Vaya. Jorge Mario. Sí, licenciada, gracias. Luis Guillermo. Luis Guillermo. No está. Jessica Alegría. Dígame, licenciado, es que se me había, el internet tengo malo. Ah, vaya. ¿Cómo le quedó claro el tema o tiene alguna dudita, Luis Guillermo? No, la verdad es que eso sí me quedó claro. Sí, es que esto es bien sencillo. Jessica. Todo bien, licenciada. Gracias. Bueno, Roxana. Todo bien, licenciada. Bueno, entonces, compañeros, recuérdense que prácticamente les va a quedar una hoja de trabajo, ¿verdad? Les va a quedar una hoja de trabajo para los cuales yo necesito que por favor estén pendientes. Entre hoy y mañana, si Dios quiere, bueno, hoy no, definitivamente hoy no, porque hoy sí paso todo el día tareada, ¿verdad? Pero entre mañana y el lunes ya les aparece ahí en la plataforma para que ustedes de alguna manera pues inicien a trabajar. Les comento de una vez, los viernes voy a tener ocupadito prácticamente el día, así si quieren ustedes que yo les ayude, les apoye o tienen alguna dudita, yo con mucho gusto les puedo ayudar a partir de mañana hasta el día jueves. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario más para el día de hoy, compañeros. No, licenciada. Todo súper bien, licenciada, gracias. Bueno, entonces de mi parte, pues yo creo que ya no los agobio más, lo dejamos hasta aquí y les deseo que tengan un excelente fin de semana y si Dios quiere, pues nos comunicamos el próximo sábado. Que tengan un buen día. Totalmente. Feliz día, licenciada. Igualmente a Feliz todos. día. Adiós. Licenciada, Gracias, disculpe. licenciada. Feliz día. Si diga,
Igual esta clase que grabó la va a subir estos días a YouTube. Sí, Igual cuando solo tenga le quería un dar otra chequeada. tiempecito, sí, claro, cuando tenga un tiempecito, con mucho gusto se los cargo. Oye, Gracias, licenciada. Voy a estar bueno, pendiente pues, entonces. Muchas gracias. claro que sí. Buen día a Gracias, todos. licenciada. Adiós. Feliz día, licenciada. Igualmente, buen día.